Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Bienvenidos al culto de estudio y oración. En esta tarde no voy a hablar del matrimonio, porque bueno, pues todavía me queda alguno y a lo mejor tenía que haberlo hecho, pero por prepararlo en condiciones, pues no vamos a hablar del matrimonio, pero vamos a hablar también de un tema importante, ¿vale? Así que vamos a comenzar este tiempo, vamos a hacerlo en oración. ¿Sí? Vamos a hacerlo en oración y luego entramos en materia. Señor y Padre, queremos darte gracias por tu bendición, tu cuidado, tu amor, y gracias porque nos permites de nuevo estar reunidos para escudriñar tu palabra, para alabarte, para glorificarte y para honrarte. Te damos las gracias por los hermanos y las hermanas que nos puedan ver por YouTube y también por las hermanas que están en esta tarde aquí presentes. Diriges tú este tiempo y que sea para tu gloria y para tu honra. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues me gustaría que me acompañarais al Evangelio de Mateo, capítulo 4, y versículos del 1 al 10. El pasaje que vamos a leer es el pasaje donde Jesús es tentado allí en el desierto. Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículos del 1 al 10. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y ahora quiero leer en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 13. Mateo 6, 13 dice: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, pues hoy vamos a abordar un tema o un aspecto que es también muy importante en nuestra vida espiritual. Y vamos a hablar de nuestras necesidades espirituales. Y una de ellas es la oración por nuestra protección espiritual. Enfrentamos diariamente, todos los días, situaciones de pruebas y situaciones de tentaciones. ¿Sí o no? Todos los días, ¿verdad? Y hay veces que son muy duras. Y nos cuesta tanto esas situaciones de prueba como esas tentaciones, nos cuestan, ¿no? Y el texto nos dice: no nos metas en tentación, el último que hemos leído, el de Mateo capítulo 6. Y lo que podríamos, o lo que en el griego original viene a decir, más o menos, es: y no nos lleves a la tentación, con el sentido de llevar, de traer, de arrastrar, aquí como en el sentido de llevar a una situación, ¿vale? A ver, es verdad que lo que nos dice la palabra es que el Señor no tienta a nadie, ¿verdad? Sí que nos prueba. Y en esas pruebas, ¿podemos ser tentados? Pregunto. Sí.
Sí, ¿verdad? Claro, sí. Podemos ser tentados. ¿Por qué? Porque Satanás sabe perfectamente, sabe que son momentos débiles nuestros, muchas veces esas pruebas, y donde él puede meter ahí la cuñita para meter esa tentación. Hay una cosa que también tenemos que diferenciar, y es que Satanás no nos hace pecar. Somos nosotros los que pecamos, ¿vale? Satanás nos tienta, ¿vale? Nosotros pecamos. Nosotros pecamos, pero nos dejamos. no nos hace tentar, no, o sea, no nos hace pecar, ¿vale? No nos pone tampoco una pistola en la sien para decir tienes que pecar, ¿vale? Somos tentados. Lo que dice Santiago es que cada uno, cuando es tentado de su propia concupiscencia, ¿vale? Porque Dios no tienta a nadie. Ahora, es preciso entender, por eso digo que es preciso entender con claridad el sentido de las palabras de Jesús en este versículo. Cuando Jesús dice, y no nos metas en tentación, alguno puede pensar, o sea que si Jesús está pidiendo al Padre, no nos metas en tentación, lo que está diciendo es que Dios nos tienta. Pero nada más lejos de todo eso, ¿vale? La petición que hace aquí Jesús tiene que ver con la liberación de la tentación, ¿vale? Con esa ayuda espiritual para librarnos de la tentación, para poder soportar la tentación, para poder eludir la tentación. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesús. No nos metas en tentación, dice, ayúdanos a que no caigamos en la tentación. Ayúdanos a no caer, a no caer, no nos lleves a esa tentación, ¿no? Pero es necesario entender lo que decía antes, que Dios no tienta a nadie. Santiago, capítulo 1, versículos 12 y 13, nos lo dice, ¿vale? Porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Vamos a verlo. Santiago, capítulo 1, y versículos 12 y 13. Dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si Dios tentara, entonces no sería nuestro Padre, no sería nuestro Dios. Ninguno de nosotros, como padres, como madres, queremos que nuestros hijos hagan cosas malas, ni los incitamos a que hagan cosas malas, ¿a que no? Por lo tanto, si Dios es nuestro Padre, Él no puede incitarnos, ni nos va a incitar a hacer cosas malas. Entonces, la petición que aquí hace Jesús debe entenderse como una demanda a Dios, como una petición a Dios para que impida que nosotros, para que nos ayude a que nosotros seamos sometidos a tentaciones, que impida que Satanás pueda tentarnos, ¿vale? Eso es algo que es lícito pedirle al Señor. El decir, Señor, impide que yo sea tentado en este aspecto. Estoy pasando por esta prueba, pues Señor, impide tú que no dejes que yo sea tentado. Podemos pedírselo al Señor y es un arma que tenemos para evitar esa tentación. Que seamos sometidos y que caigamos en ellas. La petición es un ruego que el que ora, nosotros que oramos, hace a Dios pidiéndole que seamos libres de entrar en esa tentación, en la esfera de la tentación, que el Señor nos ayude. Por eso he leído el pasaje de las tentaciones de Jesús, para que veáis quién es el que tienta y para que veáis cuáles son las respuestas que Jesús da, sobre todo cuando Satanás, muy sutil, después de que Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces Satanás dice, vale, pues ahora es la mía, te voy a responder también con la escritura, ¿vale? Y por eso a partir del versículo 6 le dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, estoy en el capítulo 4 de Mateo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Satanás es muy listo, ¿vale? Y entonces utiliza la misma arma que ha utilizado Jesús para atacar a Jesús. Y le dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti,
en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Satanás? O sea, como está escrito, pues Dios lo va a hacer. Entonces, ¿qué problema tienes? Tírate por aquí y verás, como está escrito, Dios lo va a hacer. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Que escrito estaba también. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Porque una cosa muy diferente es pedirle al Señor ciertas cosas y otra cosa es tentar a Dios. Que hay muchos que dicen que es lícito tentar a Dios, cuando no es así. Una cosa es que es lícito pedir a Dios una prueba. ¿Vale? Yo hace tiempo lo hice y el Señor me demostró, toma, ¿no quieres una prueba? Toma, aquí tienes una prueba, pero no tentarle, eso es totalmente diferente. Y tentarle me refiero, Señor, si tú eres Dios, vas a demostrar a todos estos que son no creyentes, que son incrédulos, que yo voy a salir ahí a la calle, me voy a poner en medio de la calle y el coche que vaya a pasar, tú vas a impedir que me atropelle. No. Eso es tentar a Dios. Sin embargo, Dios va a decir, mira, las aceras están para algo. Claro, hay que ayudar. Y el sentido común también. Hay que ayudarnos. Entonces, Dios evidentemente nos va a proteger, pero también dice, pero tú tienes que ser también un poco listo. O sea, no empecemos, no hagamos esas cosas. Ahora, esto lo que nos enseña es que Jesús también en Lucas capítulo 22, o esto que estamos hablando concuerda con lo que Jesús les enseña a sus discípulos en Lucas capítulo 22 y versículo 40, que vamos a leerlo. Ayer, qué casualidad, pero ayer empezamos a ver otra vez mi mujer, Nahara y yo, La Pasión de Cristo, la película esta de Mel Gibson. Y pues resulta que la película empieza con la escena en el huerto de Getsemaní. Y precisamente pues aquí estamos en el huerto de Getsemaní. Lucas capítulo 22 y versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. O sea, Jesús también les está diciendo, tenéis que orar para pedirle al Padre para no entrar en tentación, para que no caigáis en tentación, para que no seáis tentados. Entonces, eso es lo que, al principio lo que decía, no es una necesidad espiritual, esa protección por parte de Dios, protección espiritual. Ahora, la idea de la petición se entiende mejor si en lugar de líbranos del mal, se traduce como en el texto griego, líbranos del maligno. ¿Vale? Del malo o del maligno, mejor aún del maligno. Y en esta idea del texto griego, no es, permite tanto que sea, nos da igual pensar que sea del mal o del maligno, porque ¿quién hace el mal? El que es malo, ¿verdad? El maligno. Por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí Jesús en Mateo es, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal o líbranos del maligno, para que no caigamos en sus redes, para que no caigamos en sus tentaciones, para que seamos capaces de pasar las tentaciones y de pasar esa prueba que también nos puede llevar a ser tentados por el diablo, no por Dios, por el diablo. En la tentación, ¿qué es lo que ocurre? Satanás, el maligno, procura hacer caernos, procura que nosotros caigamos, que seamos tentados y que caigamos en la tentación. Y el que ora pidiendo por esa protección espiritual debe orar pidiendo a Dios que en esa esfera de la tentación, ¿vale? Pues sea preservado de esa caída, que no caiga en la tentación, que aunque yo sea tentado en esa concupiscencia mía, pero que no albergue los pajarillos. Vamos a Santiago y veréis cómo va a ser, la idea va a estar mucho más clara en ese aspecto. Santiago capítulo 1. Fijaros cómo funciona
la tentación, ¿vale? Estamos pasando una prueba que el Señor nos pone. Dentro de esa prueba, pues Satanás está acechando, porque nos dice Pedro que Satanás está como león rugiente, está acechando a quién devorar, ¿verdad? Entonces está acechando para ver cómo puede hacernos caer. ¿De qué manera? ¿En qué momento? ¿Os acordáis de lo que ocurrió con Adán y Eva, verdad? Pues supo cómo hacerles caer, pero él no es que les hiciera caer, sino que supo cómo debía de actuar para que ellos cayeran. Fijaros, capítulo 1 de Santiago, versículos 12 y 13 los hemos leído, y dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Vale? Es como eso que dicen de no dejes anidar pájaros en tu cabeza. Pues esto es lo que quiere decir aquí Santiago. Lo que está diciendo Santiago es que cuando tú eres atraído y seducido, puedes evitarlo. Pero si caes, el problema es que estás engendrando el pecado. Y una vez consumado el pecado, resulta que ¿qué es lo que da a luz? La muerte. No estamos hablando de muerte física, estamos hablando de muerte espiritual, de separación con Dios, ¿vale? Que eso es lo que ocurrió con Adán y Eva. Y eso es lo que el Señor Jesús nos enseña, que pidamos a nuestro Padre que nos ayude a evitar esa atracción y esa seducción de la tentación para llegar a cometer el pecado. Y esa es nuestra petición, ¿no? De que seamos preservados de la caída y que si la tentación es grande y nuestra fe puede ser débil, que seamos librados del maligno, que es quien promueve esta tentación, ¿vale? El creyente pues es lo que pide, ¿no? Ser guardado por el poder de Dios en fidelidad ¿a quién? A Dios, ¿vale? Porque nosotros evidentemente tenemos que ser fieles a Dios. No podemos pedirle protección a Dios y luego por otro lado hacer lo que nos dé la gana y pasar de Dios. Tenemos que ser también fieles a Él, ¿no? Sin caer en el pecado como consecuencia de la acción de quien nos está tentando. Lo que tenemos que tener en cuenta, y muy claro, y si tomamos como ejemplo a Job, es que el creyente está bajo la acción continua del maligno. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿verdad? ¿Quién está tratando de devorarnos? Satanás. ¿Quién está tratando de hacernos caer? Satanás. Estamos en continua guerra. En Efesios se nos dice que nuestra lucha no es contra la otra persona, sino que es en la esfera espiritual, contra potestades, contra estas huestes del maligno que están ahí acechando continuamente para hacernos caer, ¿vale? Entonces, tenemos que tener muy claro que estamos bajo esa acción continua de Satanás y que nuestra lucha es continua y que él va a utilizar todo lo que esté a su alcance para hacernos caer, para llevarnos con él, para apartarnos de nuestro Padre, para apartarnos de Dios, para hacer caer al creyente en la tentación y en el pecado. Primera de Pedro, capítulo 5. Y versículo 8. Es el versículo al que me hacía referencia, ¿no? Que hacía referencia. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos únicos en ese aspecto.
Hay muchísima más gente que sufre lo que sufrimos nosotros. ¿Habéis visto alguna vez lo que hacen, seguramente en algunas películas o en algún documental, lo que hacen los exploradores o los que están en las selvas o en la jungla para ahuyentar a las fieras? Prender un poquito de fuego. Fuego. ¿Por qué? Porque el fuego ahuyenta, ¿verdad? Entonces, hay muchas veces que lo que hacen es, alrededor de algo, a lo mejor algún campamento es un círculo de fuego, ¿vale? Para que no entre ninguna fiera. Pero ¿qué hacen? Si las fieras están hambrientas y quieren entrar, empiezan también a dar vueltas alrededor de ese círculo de fuego para ver dónde las ascuas se van apagando. ¿Para qué? Para entrar, ¿vale? A eso se refiere aquí. Algo parecido se refiere aquí Pedro. ¿Vale? Que el diablo está acechando por dónde entrar para poder atacarnos y para poder tentarnos y hacer que caigamos. Y una de las armas que Dios da al creyente, que Dios da al cristiano para ganar en esta lucha, ¿sabéis cuál es? La oración. La oración. La oración. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 18. Y no solamente la oración, sino también lo que nos enseña de la armadura del creyente. Versículo 11 del capítulo 6 de Efesios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra del Señor, Dios, nos revela en su palabra que una de las armas más potentes que tenemos es la oración. Y no lo dice una vez, ni dos, ni tres, sino que lo dice muchísimas veces. Y el mismo Señor Jesús nos enseñó que la oración es un arma poderosa en nuestras manos y que debemos de usarla. Y que debemos usarla también para esa protección espiritual. Muchas veces esas tentaciones vienen cuando estamos solos y cuando somos más vulnerables. Satanás es como esos chicos que muchas veces hacen el bullying, ¿no?, a otro. Cuando atacan al chico o a la chica cuando están solos, más vulnerables, no hay nadie alrededor, no puedo hacer. Sin embargo, si hay más gente, no se meten con él, no vaya a ser que alguien más me diga algo. Satanás hace lo mismo. Cuando está solo es cuando mejor puedo atacarle. Sabe cómo planear su estrategia, cómo preparar su trampa, y atrapar a su presa. Algunos ejemplos. Adán y Eva, ¿qué les dijo? No moriréis. No moriréis. Sabe Dios, lo que pasa que vais a ser como Dios. ¿Eso era verdad? No. La primera parte sí, porque es verdad que no iban a morir, pero la segunda parte no. Iban a morir carnalmente, pero espiritualmente sí. Ahí está, eso es lo que ocurre. ¿Qué ocurrió con Job? ¿Qué le dijo a Dios? ¿Qué le dijo Dios? ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay un hombre como él en la tierra? ¿Y qué le dijo Satanás? Claro, pero porque todo lo que le has dado. Quítale cosas y ya verás. Satanás tentando a Dios. Quítale cosas y ya verás, porque te ama por todo lo que le das. ¿Qué pasó con José? José, el hijo de Jacob, ¿vale? No José, el padre de Jesús.
¿Qué pasó con José? ¿Dónde le puso Faraón? O sea, Faraón no, sí, Potifar. ¿Dónde le puso? Como supremo en su casa. O sea, si yo no estoy en mi casa, tú eres el dueño absoluto de todo. ¿Qué ocurrió con la mujer de Potifar? Que le dijo, oye, no está mi marido, pues podemos, acuéstate conmigo, duerme conmigo. Sin embargo, José se mantuvo. Y esa firmeza le hizo terminar en la cárcel. Y Jesús, lo vemos también, como estando solo, pues Satanás está ahí, ¿no? Intentando tentar a Jesús. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué permite esto? Esa es la pregunta que mi hija me hace continuamente. ¿Por qué Dios permite todo lo que ocurre? Bueno, pues Santiago capítulo 1 y versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios de permitir las pruebas y de permitir que seamos tentados por Satanás? Nuestra fortaleza en Él. ¿Qué es lo que nos dice también Pedro? ¿Cómo se prueba la fe? Como el oro, ¿verdad? Como el oro. Y Dios, lo que quiere Dios es que nosotros tengamos claro cuál es nuestro carácter espiritual. ¿Dónde estamos basados? ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Dónde hemos echado raíces? Si las hemos echado en Él, vamos a pasar las pruebas. ¿Habrá momentos de debilidad? Sí. ¿Habrá momentos de tentación y que serán muy fuertes? Sí. ¿Podremos caer en alguna tentación? Seguramente. Pero es diferente caer en una tentación que estar continuamente cayendo en las tentaciones y cometiendo pecados. Ahora, hay una cosa que tenemos que tener también clara y es que Dios no está ausente. O no pensemos que Dios no actúa. Dios está actuando y está presente continuamente. Ha prometido que no seremos tentados, o sea, que no seremos tentados más allá de ¿qué? De lo que podamos soportar, resistir. Sí. Lo que pasó Job fue tremendo. Tremendo. Pero Dios va a permitir la tentación hasta donde podamos ser capaces de resistir. Más allá no lo va a hacer. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esas tentaciones que Dios sabe que podemos superar, caemos en ellas, pero no porque Dios quiera que caigamos en ellas, sino porque nosotros nos dejamos llevar. Y lo más gracioso es que muchas veces, cuando cometemos ese pecado, decimos, ¿por qué lo he hecho? Si sé que no lo tenía que haber hecho. Si es que sé que no lo tenía que haber hecho. Y podía haber hecho esto otro. Entonces, ¿eso lo podíamos soportar? Sí, pero no hemos querido. Hemos querido caer. La enseñanza de Jesús de cómo debemos orar, de cómo debe orar quien es hijo de Dios, es una enseñanza tanto para los discípulos como para hoy en día, para nuestro tiempo, y como para cualquier creyente en cualquier época de la historia de la humanidad. No es para un momento concreto, ni por unas circunstancias en concreto, sino que es para todos los creyentes a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando oramos, no nos metas en tentación, reconocemos primero nuestra propia debilidad y afirmamos la total dependencia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios.